Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co-op, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, vamos a darle tempranito, bien tempranito, no salga, todavía no me diga que esto salió allá. No se vaya nadie, que aquí no sé por qué me quiere hacer una trampa. Ustedes me están escuchando bien. Se oye lo que tengo detrás. Lo voy a quitar. Es súper importante. Estoy aquí. No sé por qué se quedó pegado, pero bueno, nos ha pasado otras veces. Ese audio es súper importante y yo lo voy a buscar, aunque nos vayamos un poco más tarde, porque yo quiero que ustedes lo escuchen. Y es el último audio que quiero traer hoy para tratar y contextualizar el tema de Héctor Joaquín Sánchez y lo último que ha sacado el periodismo con relación a esa investigación federal, que coloca a Elías Fernando Sánchez y Fonte como uno de los cabilderos de una de las empresas que habría tenido contratos o que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, sobre todo con el Departamento de Educación, de la cual es cabildero Elías Fernando Sánchez y Fonte. Y es súper importante y lo vamos a traer, lo voy a buscar inmediatamente porque es lo último que vamos a estar tocando esta tarde. Hay dos casos de alcaldes. Un caso del alcalde Eric Adams en el caso de Nueva York, que le acaban de desestimar los cargos, y me parece importante traerlo en el contexto de la alegación de culpa de José Guillermo Rodríguez del Partido Popular Democrático en Mayagüez, ex alcalde. Estuvo por lo menos 24 años, 6 veces alcalde, 6 administraciones, 6 cuatrienios, y levantó las manos por un caso que viene desde la pandemia y que se resuelve hoy cuando le anunciaron sus abogados a el juez del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que en efecto se va a declarar culpable. Y definitivamente lo que tiene que ver con Héctor Joaquín Sánchez, Bella Sofía y las contrataciones, que en un momento en el 2022 vinculó por parte también de una investigación periodística de una colega, Melissa Correa, de televisión, que Bella Sofía también supuestamente estaba siendo investigado por darle dinero a políticos y se mencionó a Carmelo Ríos y se trajo a Carmelo Ríos incluso con entrevistas negando cualquier participación en una investigación relacionada. Pero yo lo quiero traer porque es importante, sobre todo cómo se están comportando los políticos del Partido Nuevo Progresista en el 2025,
hablando de lo falso de las investigaciones. Hoy es miércoles, día de gran jurado, y mañana también puede pasar que haya un gran jurado especial, que hayan arrestos. Nosotros no sabemos si va a haber arrestos, pero todo el ruido que ha causado la investigación y las informaciones periodísticas desde hace una semana con relación a esto del Departamento de Educación, la cercanía con el asunto de la conspiración que puede prescribir, de hecho, si en efecto hay una investigación que data de hace 5 años, pues se pueden imaginar cómo están los diferentes elementos políticos, sobre todo en el Capitolio. Vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a hablar de ustedes. Gracias por estar, gracias a los que donan, gracias Madeline Goquendo. Recuerden que lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo. Malungo Viera, también gracias por tu aportación. Florence Ramos está por ahí. Edgardo Núñez, Aixer Camilo, Ilka Hernández, Luis Fernández. Aixa, te debo una comunicación, te voy a escribir. Carmen Dávila, Olga Inés, Rosa. Florence Ramos, Edwin Rivera, Carlen Baratá, Sandra García, Marisol González, Sonia Reyes, Eliezer Ortiz, La Bonidiáspora desde California, Wilma Fontán, Héctor García, Sandra Infanzón, Miguel Rivera, Mildred Lozada, Edgardo Gómez, Irmita Vivaldi, Norma Rivera, saludos amiga, Irke Hernández, Sandra Arroyo, Cruz Violeta Torres, está todo el mundo por ahí tempranito, ya se acordaron que es a las 4. Edgar Gómez Flores, Mildred Lozada, está por ahí también. Cruz Violeta, ya lo dije, Mick Brenny, Carolyn Miranda, María Buzó, Luis Daniel, Shirley Cruz, sin nombre, Mirna Serrano, hace rato que no venías por ahí, Carmen Cordero, Luz Díaz desde Winter Garden, con Tristela en la casa desde Florida, Irka Hernández, Malungo Viera, está por ahí Norma Rodríguez, Nicolasa, saludo, recibí tu mensaje, increíble, Nicolasa, mi abrazo, mi solidaridad, sabes de qué te hablo. También está por ahí Carlos Figueroa, Ilka Hernández, Hermi Alvarado, todo el mundo está por ahí, Madeline Oquendo, sin nombre, Mandarín, gracias por tu aportación, Víctor Lozano, todo el mundo, dilo sin miedo. Huepa, Dios mío, ¿de qué ustedes estarán hablando? Carlos Figueroa, tiene el listado de los vividores de lo ajeno, anda para el carajo. Si hay listado, tírenlo porque yo investigo inmediatamente. Aquí hoy me operaron, ay, ved. Lo siento mucho, un abrazo. Carlos Figueroa. ¿Cuándo investigarán a Manuel Gavina, a Santiago y a Carlos Martínez, ambos exalcaldes del oeste? Nilda Negrón también está por ahí. Sí, Nilda Negrón. Bueno, gente, vamos a empezar con el asunto de Eric Adams. Yo realmente, esto hay que decirlo porque cuando uno habla de corrupción, pensaría que Puerto Rico tiene como... bueno, es nuestra realidad de todos los días, pero sí sabemos que ha habido mucha corrupción. Eric Adams, como sabemos, fue acusado por corrupción en el contexto de unos pagos indebidos que recibió en medio de su campaña. Inmediatamente que llegó Donald Trump al poder, le dio instrucciones al Departamento de Justicia para que retirara los cargos, y en un momento en que todo el mundo se quedó tan anodadado como todavía nos quedamos, se pensó que no iba a pasar nada. Incluso hubo renuncias de fiscales en Estados Unidos por las instrucciones que le estaba dando el Departamento de Justicia, los directivos del Departamento de Justicia, a los diferentes fiscales para que retiraran estos cargos. Finalmente lo hicieron y hoy un juez del Tribunal Federal en Nueva York determinó desestimar los cargos, el juez Dale E. Hall, porque entiende que no iba a dejar con perjuicio, es decir, que no lo pueden volver a acusar. Entiende que la percepción inevitable de que la libertad del alcalde depende de su capacidad para llevar a cabo las prioridades del control migratorio de la administración y que podría estar más sujeto a las demandas del gobierno federal que a los deseos de sus propios electores. No olvidemos que Eric Adams, de 64 años, va a reelección el año próximo. Así es que el juez dijo, mira, la percepción de lo que está ocurriendo con esta persona le puede afectar, en efecto, en el próximo año, cuando se va a lanzar
otra vez a la reelección como alcalde de la ciudad de Nueva York. Sí, increíble, pero cierto. Supuestamente el departamento siempre argumentó que con la acusación la fiscalía había restringido indebidamente su capacidad para dedicar su atención y recursos a la inmigración ilegal y delitos violentos y hacer campaña para su reelección. El juicio contra el alcalde estaba previsto para el mes de abril, es decir, en unos días. Eso quiere decir, gente, que en Estados Unidos hoy la justicia, el Departamento de Justicia, se atreve a ir en favor de un alcalde porque otros fueron los fiscales que lo acusaron. Tenían pruebas, hay fiscales que se negaron a desestimar. Entre ellos uno que comparte la investigación precisamente de el financiamiento de las campañas que tiene juicio Julio Herrera Bellutini y la ex gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet el próximo mes de agosto. O sea, fiscales que atendieron ese asunto en la División de Integridad Pública también participaban de esas acusaciones. Como se negó el fiscal a hacerlo, renunció. Y ya ustedes ven lo que pasó con los otros que sí se prestaron. A ese nivel estamos en Estados Unidos. Ojalá que no sea tan copycat la gente en Puerto Rico, sobre todo el liderato del Departamento de Justicia, y tengamos alguien que se atreva desde el Ejecutivo pedirle a fiscales que le pidan la desestimación a su vez o realmente retirar las acusaciones contra una figura pública, en este caso de corrupción. Vamos a lo que tiene que ver con el alcalde el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. José Guillermo Rodríguez es un alcalde que me corrigen, pero entiendo que tuvo mínimamente 6 elecciones, 6 cuatrienios como alcalde de Mayagüez. Un ex empleado del Hospital Municipal de Mayagüez, que cuando estaba vivo, quien fue alcalde de Mayagüez por muchos años, quizás el cacique del Partido Popular en Mayagüez, Benjamín Cole. El joven José Guillermo Rodríguez trabajaba en el hospital municipal y se atrevió a retar la autoridad de aquel cacique del Partido Popular en Mayagüez. Yo quiero empezar por esa historia, porque así se comportó José Guillermo Rodríguez en Mayagüez, incluso con los miembros del Partido Popular, con gobernadores y gobernadoras de ese partido. Ahí están los desplantes que le hizo en muchas ocasiones José Guillermo Rodríguez a Sila María Calderón. No estoy tan segura que hubo desplantes a Aníbal Acevedo Vilá, pero no lo dudaría. Pero estoy segura, me consta, de los desplantes a Sila María Calderón. Y José Guillermo Rodríguez mantuvo, sobre todo en sus últimos años de alcalde, una relación bien estrecha con el liderato del Partido Nuevo Progresista, sobre todo con la que fue senadora por ese distrito, Evelyn Vázquez, que por poco la tenemos de procuradora de las mujeres, y con Tomás Rivera Chats. En un momento en que el Partido Popular, como sabemos, venía sufriendo de el vaciado de sus correligionarios, incluido Mayagüez, todavía José Guillermo Rodríguez ganaba. Y en este momento, José Guillermo Rodríguez tuvo, bueno, en este momento no, hace exactamente 4 años, tuvo acusaciones relacionadas con una investigación que trajo a otras personas culpables en la esfera federal. Y en ese caso, en el 2022,
por lo menos de los 7 acusados empezaron en ese momento en el 2022 a hacerse culpables por un caso que involucró incluso a un ex asesor del municipio de Mayagüez que llegó a ser juez. Y era que tenían una organización alrededor de las empresas municipales de Mayagüez. Y supuestamente de esa relación establecieron unas corporaciones, entre ellas MAG Holdings, que se registraron y de ahí empezaron a hacer inversiones alrededor de estructuras y de propiedades del municipio de Mayagüez. Y una de ellas, que es la transacción que realmente le supuso al pueblo de Mayagüez, a la administración municipal, sobre $9 millones en desfalco, se dio con relación a la construcción del famoso centro de trauma de Mayagüez, que nunca se ha logrado. Y de esa acusación, eventualmente el fiscal especial independiente acusó a José Guillermo Rodríguez y a la directora de la División de Finanzas. Si ustedes me preguntan, yo siempre he creído que definitivamente las autoridades federales no se llevaron como se llevaron a los abogados y a los que incorporaron a los brokers de aquellas transacciones y que incorporaron las corporaciones a través de la cual se hicieron las inversiones que fueron perdidosas para el municipio de Mayagüez. No se llevaron a José Guillermo Rodríguez porque aparentemente nunca lo pudieron atar con ningún delito relacionado a aquella investigación que trajo a todos los demás culpables. Pero obviamente el fiscal especial independiente, que tiene jurisdicción sobre el alcalde, podía traer un delito como negligencia en el cumplimiento del deber. Y nosotros lo hemos hablado tantas veces a través de todos los casos de corrupción que ha habido en Puerto Rico. Y este es el primero que el FEI trae con el delito de negligencia en el cumplimiento del deber. Miren que han habido alcaldes PNP corruptos. Miren que han habido otros alcaldes populares convictos por corrupción. Y yo me imagino que la alegación que va a hacer el FEI es que como eso ya lo pasaron por la jurisdicción federal, esos otros alcaldes, bendito, pues nosotros no vamos a insistir acá. Pero nunca lo habían hecho con nadie. Con José Guillermo Rodríguez sí. En todos estos años, José Guillermo Rodríguez se ha defendido, pero abrazo partido. Tuvo excelentes abogados, como por ejemplo Harry Padilla, que es un excelente abogado criminalista del área oeste. Se defendió hasta llegar al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no vio el caso y se quedaron vivas sus acusaciones. Igual en el caso de la directora de finanzas, que decidió ver el juicio. El único que va a hacer alegación de los dos que quedaban, la directora de finanzas por un lado y él, en esas acusaciones del FEI, va a ser José Guillermo Rodríguez. La única que decidió verlo es la directora de finanzas. Y yo creo que lo más importante para Mayagüez hoy, precisamente con estas acusaciones, Arnaldo Irizarry, exactamente, luego de ser ejecutivo del municipio de Mayagüez con Rodríguez, ahora es convicto, ¿sí? Fue asesor legal, fue juez, como muy bien dice Javier, y finalmente ahora es un convicto federal por estas transacciones que le llevaron a pérdida al municipio de Mayagüez. Así es que lo que hace hoy José Guillermo Rodríguez es, después que le dijo el pasado mes de febrero, el 28 de febrero, al juez que atiende el caso en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, que iba a pensar
porque todavía no había tomado una decisión sobre si se iba a declarar culpable. Y hoy dijo que sí. ¿Qué puede suponer esto para José Guillermo Rodríguez? Evidentemente va a ser por un delito menor, aun cuando sea la modalidad de negligencia en el cumplimiento del deber. O sea, me imagino que va a ser por un delito menor. Todavía no tenemos la información, por lo menos yo no la tengo, de cuál sería el delito. Y eso le va a suponer a José Guillermo Rodríguez por lo menos probatoria. Créanme, yo no creo que cárcel. No me da la impresión porque, volvemos, lo que pasó en Mayagüez Economic Development, que era la corporación municipal, y con las otras corporaciones que trajeron los otros convictos de esta transacción, no creo que le suponga, más allá de una probatoria o de cumplir lo que sea el término que le imponga la sentencia, fuera en cárcel. No me da la impresión. Esto se hace después de 4 años, volvemos, después de que en el 2021 fue hasta el Tribunal Supremo, del 2021 al 2025, porque este caso se alargó, pandemia y miles de cosas más, diciendo que no era culpable. Definitivamente levantó las manos, porque es la conveniencia, y así lo leo yo cada vez que estas cosas ocurren, es la conveniencia de una persona que lleva 4 años, que a saber cuánto se ha gastado en abogados, para insistir en que es inocente, pero mínimamente en esa relación entre los contratistas hoy convictos, que sí hay algunos de ellos cumpliendo cárcel, y la relación municipal de la administración municipal, mínimamente había negligencia, porque ¿cómo es posible que haya una transacción de esa envergadura y el municipio no supiera lo que estaba pasando con sus contratistas? Eso es lo que nosotros tenemos con información que hemos investigado desde que este caso salió, y siempre dije exactamente lo mismo. Si José Guillermo Rodríguez, las autoridades federales hubieran tenido evidencia de un quid pro quo, que es lo básico en este tipo de casos, estuviera allá. Porque así lo hemos visto en otras instancias de otros casos de alcalde, incluidos de alcalde del Partido Popular. No olvidemos al de Aguas Buenas, no olvidemos al de Guayama. Los dos convictos con relación a otros asuntos que tienen que ver con el asunto del asfalto y los escombros. Así las cosas, voy a ustedes a ver si tienen algo, estoy segura que tienen algo que decir sobre este asunto. Norma dice, no, ¿y qué pasó con el Hospital San Rafael, que también estaba en ese revolú? Nada. Lo que ha pasado con relación a las propiedades, incluso está ahí el área de el Palacio de los Deportes de Mayagüez. Incluso ahí había un préstamo con una cooperativa del este del país, la cooperativa de Las Piedras, que también tenía problemas. No sé qué ha pasado con las propiedades, pero realmente eran caso a caso. Las propiedades se fueron, digamos, le fueron poniendo... No las vendieron nunca. Esto es bien interesante. Lo que hicieron fue que pidieron dinero por ellas para seguir invirtiendo, y realmente ahí fue donde hubo la relación perdidosa. Además que pusieron ese dinero que sacaban de esas propiedades, la pusieron en inversiones que fueron finalmente perdidosas para el municipio. Así que no sé qué ha pasado con las propiedades. Eso sería bueno investigarlo. Vuelvo y repito, hasta el Palacio de los Deportes estaba amarrado ahí. Ni restitución, dice Tomás Agraí. Lo veo en el poblado de Cabo Rojo dándose par de medallas. Pues no sé, ¿quién es el alcalde actual de Mayagüez? El que era vicealcalde de José Guillermo Rodríguez. Parte de las dinastías que pasan en nuestros pueblos. Y yo espero que Mayagüez esté bien atento a lo que va a pasar con José Guillermo Rodríguez, y alguien tenga explicaciones, alguien le pida explicaciones, sobre todo a los que están allí. Claro, el nuevo alcalde
es responsable por lo que haga de aquí en adelante, pero era el vicealcalde de José Guillermo Rodríguez, y eso está ahí. Bueno, yo les dije esta mañana que había un seguimiento del asunto de Héctor Joaquín Sánchez que me parecía importante destacarlo, sobre todo porque una de las corporaciones que se alega, son por lo menos 3, pero una de las que es parte de la investigación federal, que tiene contratos con el gobierno, sobre todo con el Departamento de Educación, sobre todo de informática, está regentada desde el cabildeo por Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y yo creo que eso es importante, sobre todo por lo que nosotros estamos viendo recientemente, que son los personajes que se repiten en la administración de Jennifer González Colón, que fueron antes los funcionarios que iniciaron aquel esfuerzo de Ricardo Rosselló Nevares cuando ganó en el 2016. Y si ustedes ven esa foto, ahí está Itza García, hoy subsecretaria de la Gobernación. Ahí está Alfonso Orona, hoy contratista del gobierno de Puerto Rico a través de su profesión legal. Ramón Rosario, hoy fotuto del Partido Nuevo Progresista en medios tradicionales. El que fuera secretario del Departamento de Estado, interesantemente, es un contratista sobre todo escondido detrás de algunos proyectos en las costas. Y ahí está uno que yo empecé a investigar hace como 2 años, pero en este momento parece que ya están a punto de caramelo y ya hay movimiento en el área en Fajardo, con el famoso Macayo Resort. Ahí está el único que no está, a las otras 2 mujeres no las puedo identificar. Está obviamente Elías Fernando Sánchez Sifonte, está Manuel Lavoy, que estaba bien joven, el 2019 por lo menos, no le había caído los años encima de trabajar en una administración pública, y William Villafañe. Y William Villafañe, voy a decir esto, que todavía no lo hemos visto, pero ayer lo vieron entrando a la oficina de la secretaria del Departamento de la Vivienda. Así es que es posible que lo tengamos pronto de contratista del gobierno de Puerto Rico. Cuando yo leí la nota de la colega Rick Quillan, que trae la información de que lo más interesante es que Innovative Solutions, que es una de esas corporaciones que se alega que está siendo investigada en el contexto de participar como contratista con los pedidos o las transacciones de un Héctor Joaquín Sánchez cuando era subsecretario del Departamento de Educación. Pues obviamente me viene a la mente el nivel de cabildeo que siempre ha tenido y siempre se le adjudicó desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares a Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y es que hay informaciones y hay, de hecho, evidencia de audio de lo que en efecto se convirtió el Partido Nuevo Progresista en la administración Ricardo Rosselló Nevares, tan cercano como el 2019, cuando Elías Fernando Sánchez Sifonte ya estaba fuera de ser representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal, y había iniciado un perfil de cabildero. Y mucho se habla de las cosas que pasaban en esa administración con Elías Fernando Sánchez Sifonte. Era cabildero de diferentes contratistas del gobierno. Incluso los compañeros del CPI hicieron investigación, trajeron información de cómo se movía. Creo que en algún momento, si no recuerdo mal, fue Oscar Serrano que trajo una historia sobre cómo le pidió
a un ex secretario del Departamento de la Vivienda, que después fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica, presidente de su junta, bajo la administración de Pedro Pierluisi, que cambiara una licitación para darle oportunidad a una persona por la que él cabildió. Esas cosas siempre se trajeron, pero para mí lo que más claro quedó en el 2019 fue como Elías Fernando Sánchez y Fonte y los diferentes líderes de esa administración, entre ellos Ricardo Gerandi, que en aquel momento era el director, tenía diferentes sombreros, fue subsecretario de la Gobernación, pero también fue director de la Compañía de Comercio y Exportación. Y fue un audio que dejó caer en aquel momento, aunque ustedes no lo crean, Notipalma, que colocaba a Elías Fernando Sánchez y Fonte en una reunión con Ricardo Gerandi, estableciendo con empleados de confianza de X agencias cómo era que iban a recaudar dinero para la reelección de Ricardo Rosselló Nevares. Estamos en el 2019. En marzo era el cumpleaños de Ricardo Rosselló y alrededor de ese cumpleaños se dio este audio que ustedes van a escuchar y que lo hemos guardado como una joya porque después de 6 años esto no ha terminado. Nosotros siempre que hacemos investigaciones tenemos que traer necesariamente, y ya mismo vamos a hablar de los famosos donantes, porque el quid pro quo está claro desde el punto de vista de que siempre que vemos una supercontratación vemos donativos al partido, donativos a X o Y políticos. Y en ese sentido, para establecer las bases de lo que vamos a discutir, que tiene que ver con Elías Fernando Sánchez y Fonte Innovative Solutions, una de esas empresas que supuestamente le daba dinero, contribuía o es parte de esa investigación en la que está Héctor Joaquín Sánchez. Es importante recordar cómo es que siempre lo han hecho. Y esta no es la voz de inteligencia artificial, esta no es la voz de un tercero, esto no es algo que nosotros creamos aquí, esto es algo que lo distribuyó un medio de comunicación porque les llegó y que está la voz de Elías Fernando Sánchez y Fonte y la voz de Ricardo Gerandi. Vamos a escucharlo y vamos a seguir entonces con la información relacionada a cómo es que se da esto en el Departamento de Educación, que no ha terminado y que en este momento me parece que es importante en este contexto repasar sobre lo que está ocurriendo en esa investigación federal que tiene a un senador. Ya mismo vamos a hablar de por qué Carmelo Ríos comparte uno de esos contratistas que están siendo investigados con relación a ese quid pro quo desde el Departamento de Educación con X y Y contratistas. Vamos a esto. Precisamente allá en la reunión pasada el conocimiento de que hay un delivery que tiene que tener para este viernes de la primera actividad. Hay un evento que realmente va a marcar el paso de lo que es la campaña a la reelección de nuestro gobernador. Así que les voy a solicitar a los coordinadores y también a los jefes de todo el roster de personal de la agencia PNP, nombre y número de teléfono. Todo el roster de personal esté en confianza o no. De hecho, a los de confianza le ponen una marquita o distinto. ¿Estamos claros? Sí, los también deben estar en casa. No es lunes. Vamos a estar llamando, vamos a pasarle la lista por los que no fueron, la expectativa, ustedes ya la conocen. Una acción contundente para aquellos que la citan. Ok, ya permite al licenciado Elías Sánchez, que definitivamente vende mejor que yo, que le explique la importancia de por qué hay que dar nuestro máximo esfuerzo para la actividad de ustedes. Que va a ser jamás en la vida. ¡Arriba la palma! Porque hay veces que cuando hablamos del tema de política, por la es política, no, política, como si hubiesen defendido del cielo que cayeron allí en la gente. Y por hoy, gracias a Dios, defendieron entrar al mundo y cayeron allí. No funciona así, no funciona.
así. Por obra y gracia de Dios, no cayeron allí. No funciona así. ¿Qué es lo que no funciona así? Hay que reunir a los empleados de confianza. Hay que reunir a los empleados identificados con el Partido Nuevo Progresista. Estas son las palabras de Ricardo Gerandi y de Elías Fernando Sánchez y Fonte, 2019, marzo, buscando dinero para la reelección del gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares. Iba a haber una actividad que iba a marcar esa campaña. ¿Y qué fue lo que hicieron los que estrategizaron todo el tiempo la campaña de Ricardo Rosselló Nevares? Tocar a los empleados de confianza para que identificaran a su vez a aquellos contratistas que son los que ellos iban a tocar. Y de eso estamos hablando que pasó en el 2019, pasó en el 2020, en el 2021 hasta el día de hoy. Por eso creí importante traer esa grabación, porque lo más interesante de este asunto es que cuando se habla de la investigación de Joaquín Sánchez, se está trayendo información que coloca a Elías Fernando Sánchez y Fonte como cabildero de aquellos que están investigados, que son parte de esas organizaciones comerciales que tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico, sobre todo con el Departamento de Educación, que tienen contratos con otras agencias como Autoridad de Edificios Públicos, pero para hacer trabajos en el Departamento de Educación. Y esas, entre Bella Sofía e Innovative Solutions, tiene la segunda, Innovative, tiene a Elías Fernando Sánchez y Fonte de cabildero para ayudarlo a manejar sus contratos con el gobierno de Puerto Rico. Cuando una tiene ante sí esa información, una tiene entonces que preguntarse, ¿dónde está este movimiento del gobierno de Puerto Rico, más allá de que la gobernadora de Puerto Rico diga que cooperen con las autoridades? Pues la historia de la colega Gloria Ruiz Quilán no solamente identifica a Elías Fernando Sánchez y Fonte, dice el vicepresidente de la empresa Innovative que durante el periodo que se señala como objeto de la pesquisa federal, Sánchez no lo representaba, ni tuvo injerencia alguna ni en contrataciones ni en enmiendas. A mí me parece que esto es importante porque aclaración no pedida, lo hemos dicho 1000 veces, explicación manifiesta. No contesta a los teléfonos Elías Fernando Sánchez y Fonte, no se lo contestó a la compañera, mucho menos a mí, que ustedes saben cuál es la relación profesional que yo he tenido con ese personaje de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón. Pero lo que dijo el vicepresidente de esa empresa es más interesante porque ¿por qué hay que aclarar que cuando ellos pidieron esas enmiendas para que fueran más altos los contratos y se incluyeran nuevos servicios para seguir enmendando y aumentar el contrato? Porque tiene que traer entonces a Elías Fernando Sánchez y Fonte y tiene que decir que no lo era. Porque yo siempre he dicho que lo más difícil cuando uno está manejando asuntos de la empresa privada es descorrer la información, porque a menos que usted no tenga una fuente allí dentro, no le va a enseñar el papel del contrato que Elías Fernando Sánchez y Fonte firmó con esa persona, con esa empresa, a menos que no haya contrato. Entonces es más difícil. Esta es la palabra del vicepresidente contra la información, que es una realidad que en este momento Innovative está siendo representado en la esfera pública por Elías Fernando Sánchez y Fonte. Entonces yo me pregunto, ¿se van a tener que meter debajo de las piedras?
tienen que abrir un hueco y meterse por allá abajo. Porque las llamadas, pues sí, puede ser por llamada, pero estas cosas hay que ir a hacerlas allí, porque usted no va a cobrar un 30%, que es lo que me dicen que cobran estos cabilderos. 30% por conseguir el contrato, aumentarle los contratos, etcétera. Del contrato, o sea, de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Usted no le va a cobrar todo eso para decir que solamente con una llamadita consiguió la enmienda al contrato. O la extensión de contrato. O más contratos con otras agencias. Yo creo que es importante establecer eso. Porque esta mentalidad de nosotros le tenemos que pedir a aquellos que le estamos dando contratos que mantengan nuestra campaña y que nos mantengan el poder, que tengamos la capacidad, como decía Juan Dalmau, de tener, 10-1 los anuncios que puede tener cualquier otro. La factura se la pasamos a eso. Y eso sigue pasando y aquí estamos. Así que yo creía importante traer ese contexto de eso que se sigue investigando con relación a Héctor Joaquín Sánchez y las corporaciones y quienes los representan. El otro pespunte, y esta que ven ahí es Odalis, la hoy senadora, la maestra del año por la que tajurió Héctor Joaquín Sánchez. Y a pesar del tajureo, a pesar de que fue público, en efecto, la seleccionaron y es senadora hoy. Y hay otro asunto, antes de ir a lo último que quiero destacar en esto de la investigación de Héctor Joaquín Sánchez o de lo que pueda estar pasando en el Tribunal Federal en estos días. Y es que, en efecto, Bella Sofía Contractor, que es el otro contratista, son 3. Uno de los contratistas que supuestamente también participa de esta investigación desde el punto de vista que se están mirando las transacciones y habrían gran jurado que ya habrían sesionado, hay personas que se han acercado y ya tienen acuerdos con las autoridades federales, etcétera, etcétera. Es el asunto de que Bella Sofía, que yo esta mañana les dije cuáles son los contratos, tiene contratos de 47 millones hasta el 2028, que empezaron del 2021 al 2028, se firmó el último el 2024, comenzaron a gestionarse como contratistas del gobierno desde el 2015, pero la purrucha, 45 millones de dólares, va desde el 2021 al 2028, firmados al 2024-2025. Bella Sofía sonó en algún momento cuando la compañera Melissa Correa trajo una investigación en las noticias de Tele 11 en marzo del 2022. Y este era el titular: FBI investiga a Carmelo Ríos por donativos políticos a cambio de favorecer empresas. En aquel momento, Carmelo Ríos lo negó. Carmelo Ríos fue más allá en una intervención con Sofía Rico, entiendo que ya no está en Noticel, y dijo que el problema de esa información era que era anónima, que era una fuente, pero sobre todo que él nunca recibió dinero de parte del dueño de Bella Sofía, que como identificamos esta mañana, se llama Alexander Pérez Rivera, perdón. Cuando nosotros buscamos los donativos de Alexander Pérez Rivera al Partido Nuevo Progresista, en efecto, no hay donativos a Carmelo Ríos como comité de campaña. Pero hay una cosa que yo le voy a recordar a Carmelo Ríos para poder defenderse de esto. Nunca voy a olvidar, porque lo investigué y lo traje con evidencia, como en el 1999
hace ya 26 años, el Partido Nuevo Progresista tenía de ATH al Departamento de Educación. Y el dinero que salía de los contratistas que le daban dinero al Partido Nuevo Progresista a través de esa ATH que dirigía Víctor Fajardo como secretario del departamento, no necesariamente se le daba a los comités de campaña. Un recordatorio para que estemos en récord del hecho. Era una super caja, inclusive tenía una caja fuerte Víctor Fajardo en su oficina, en el Departamento de Educación, que en eso era en la calle Calaf. En las antiguas oficinas, pero que ahora todavía comparten algunas allí, pero aquel era todo el edificio del departamento. Y el dinero se repartía, y eso fue declaración de Víctor Fajardo en el Tribunal Federal en su caso. Se repartía a través de todos los comités, pero salía de lo que los contratistas le daban al Departamento de Educación porque tenían contratos y ese era el quid pro quo. Y se le dio a muchos comités de campaña, entre ellos algunos de San Juan. Y ahí están las investigaciones, pueden buscarlas porque eso está publicado por el periódico El Vocero. En aquel momento yo trabajaba en el periódico El Vocero y salieron 7 portadas de esa investigación. Por un lado eso, por otro lado, nunca sabremos cuánto se le da en efectivo a los políticos de este país. Pero aquí tengo que traer a una persona que ya no está entre los vivos, que decía que a Carmelo Ríos se le debía llamar Cashmelo. Con eso, Benifranqui Cerezo decía muchas cosas. Y por otro lado, bien, lo más importante para mí, que esto sí lo pude corroborar. En esa intervención, que data del 2022, marzo del 22, cuando Sofía Rico le cuestiona, Carmelo Ríos dice que Félix Alexander, no sé por qué tengo a Félix aquí, Alexander Pérez Rivera, no donó a su campaña, por un lado, pero que cuando él verificó los contratos y lo que se decía en aquel momento era que parte de los contratos que tenía Bella Sofía tenían que ver con la Oficina de Mejoras a las Escuelas, OMEP, y también la Autoridad de Edificios Públicos. Y que esa persona licitó, compitió, fue la palabra que utilizó. Y aquí hay un problema. Porque el famoso contrato del 2022, que en efecto suma 1.4 millones de dólares, en ese contrato es del 2021. Se habla de una subasta, pero nunca se establece cuál es la subasta. Y sabe Carmelo Ríos, porque él es abogado y debe saber algo de contratos, que todos los contratos del gobierno de Puerto Rico que se adjudican mediante subasta traen el título de la subasta y dicen quiénes compitieron o que fue agraciado fulano. Pero más importante aún, en el artículo 3 de este contrato, y es un contrato para la rehabilitación, mejoras a 4 escuelas, dice que el contratista emitió una propuesta el 22 de junio del 21 y que le fue adjudicada el 29 de junio del 2021. Carmelo Ríos, no cuadra. Tengo que decirle 3 años más tarde que este contrato no compitió nadie. Se le adjudicó a Bella Sofía. Porque usted y yo sabemos que una subasta no baja en 7 días. ¿Y por qué yo traigo todo esto en este momento? Porque
nosotros hemos escuchado repetidamente las defensas de Tomás Rivera Chats, de otros políticos. Héctor Joaquín Sánchez no ha dicho ni pío. Una de las notas en la historia de Gloria hoy es precisamente que tiene una oficial de prensa, que era la oficial de prensa de Pedro Pierluisi, Sheila Angleró, que dijo que no iba a contestar preguntas relacionadas al tema. Así es que quiere decir que los únicos que están hablando son los que están en la periferia, que lo están defendiendo y están diciendo que a él nadie le ha entregado una acusación, una citación, que es lo mismo que dijo Carmelo Ríos en el 2022, etc. Pues yo tengo que traer el contexto histórico de que le mintieron en una entrevista a una compañera periodista que le preguntó precisamente si estas alegaciones eran o no eran verdad. Pero no se puede contestar con decir que estos contratistas, que conste, yo sé que este ha ido a otras licitaciones, porque lo estoy viendo en procedimientos judiciales cuestionando algunas subastas en las que ha participado. No podemos decir que Bella Sofía, en ese periodo que se está investigando y que dicen que está más caliente con relación a las alegaciones e imputaciones contra Héctor Joaquín Sánchez, esa no fue la licitación, la de OMEP menos, y la de OMEP la firmó Eliezer Ramos Pared, que creo que por eso, por lo menos un contrato de OMEP tengo que firmó Eliezer Ramos Pared y lo voy a traer para que lo vean. Es por lo que yo entiendo que Eliezer Ramos Pared no le está contestando a las compañeras periodistas, sobre todo a Gloria, que hoy dice en su historia que no le dio entrevistas relacionadas con este tema. Solamente le está contestando por escrito cuestiones de procedimiento. Pero Eliezer Ramos Pared firmó uno de estos contratos con OMEP, con Alexander Pérez Rivera, de Bella Sofía Air Conditioner, porque tengo que decir que ese es el nombre correcto de la corporación. Si esto es parte de la misma estrategia de seguir confundiendo, no lo sabemos. Pero hay una cosa que no pueden obviar los miembros del Partido Nuevo Progresista, que Félix Pérez Rivera, tercera vez, Alexander Pérez Rivera en efecto es un contratista que le da dinero al Partido Nuevo Progresista, que de hecho le dio dinero en el 2020 a Wanda Vázquez Garcet, que es de Naranjito, esa empresa está en Naranjito, y que a alguien le llegó ese dinero, porque en campaña sabemos que todo el mundo necesita. Importante. Hoy es miércoles de Gran Jurado. Siempre lo digo porque hoy es el Gran Jurado, que pasan 20 cosas en la semana, y los miércoles se designa como ese día en que todo lo que hayan hecho las agencias pues puede llegar allí. Todo lo que tengan los agentes y la fiscalía pendiente llega allí. No sabemos qué puede estar pasando, si hay un gran jurado especial, si no hay un gran jurado especial, si hay movimiento. Pues miren, no. Lo único que podemos decir es que hay gente preocupada, porque estos comentarios en las redes sociales no son casualidad. Y Osvaldo Carlos, que fue fiscal federal y tiene un programa en una emisora tradicional, le encanta hacer estas maldades. Para mí son maldades. Y colocó esto de que vieron llegando a las oficinas del FBI en Atorrey a Francisco Rebollo y a José Andreu Fuentes. Él lo llama por su nickname, Tonito Andreu, que es un abogado que en efecto tiene clientes de esa jurisdicción. Si esto significa que va a haber movimiento, pues no lo sé, porque usted no va necesariamente el día antes que vayan a buscar a un cliente suyo. Puede ser, puede que no.
pero para mí no es casualidad que hayan bajado 2 informaciones relacionadas con Héctor Joaquín Sánchez. Y si es casualidad, pues veremos a quién le hacía falta que se moviera el palo bien duro. Porque esas cosas también pasan. La experiencia me dice que usted tiene una investigación y es posible que la investigación periodística que corre por otro lado coincida con esos momentos y ¡boom! Pasó algo. No lo sabemos. Pero lo que sí me parece terrible es de la manera en que la gobernadora despachó este asunto. Que pues que eso hace años que él resultó electo, un poco el libreto de Tomás Rivera Chats, y que veremos a ver qué pasa. Nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir trayéndoles información, sobre todo cuando lo tengamos el contexto correcto de los asuntos, porque no podemos olvidar de la manera en que el partido de gobierno hoy ha llegado a tener elección tras elección el dinero disponible para hacer campañas de entretenimiento y en el caso del 2024 campañas de miedo. Así las cosas, yo los dejo, son las 5:03. Wow, estuve un poco más tiempo. La oficina está en Bayamón, según el Departamento de Estado. Sí, está en Bayamón, pero son de Naranjito y está confirmado. Caen algunos de esa maña, pero traen nuevos. Y Cachmelo, como con Seniority en el club, es el fantasma que aparece en cuanto a la trampa se menciona, dice Mirna Serrano. Gracias por tu comentario, Mirna. Gracias a todos los que donaron. Recuerden, lo pueden hacer a través siempre de este chat, que estemos en vivo. Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, ATH Móvil igualmente, bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21.com, siempre PayPal, tarjetas de crédito, y compartan nuestros contenidos. Mañana es otro día, mañana tenemos a las 11 de la mañana. Espero tener de lo que tengo en boga y no he podido terminar. Espero tenerlo porque creo que tenemos que seguir hablando sobre todo del servicio público. En estos días en que se asoman tantos casos de corrupción, vemos otras reseñas, pero hay servidores públicos que están haciendo bien su trabajo y que sobre todo denuncian la corrupción. Así es que nos vemos mañana y que descansen y buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.